Rusia está blindando a México con un acuerdo de protección total mientras Claudia Sheinbaum lanza un contraataque directo contra Donald Trump. Y lo más importante, esto va directamente por tu bolsillo. Escúchame con atención porque esto es crucial. Hace exactamente 72 horas el Kremlin emitió un comunicado que los medios estadounidenses están ocultando deliberadamente. Vladimir Putin autorizó un paquete de respaldo económico y estratégico para México que cambia completamente las reglas del juego en el continente americano. Estamos hablando de miles de millones de dólares en acuerdos comerciales, transferencia de tecnología y, lo más importante, un escudo diplomático que convierte cualquier agresión de Washington en un conflicto directo con Moscú. La presidenta Sheinbaum no está jugando a la defensiva. Está contraatacando con todo y tiene las cartas para hacerlo. Esa es la tesis central. México acaba de hacer un movimiento que pone a Estados Unidos en jaque. La pregunta es, ¿cómo lo hicieron y por qué eligieron precisamente este momento para actuar? Aquí es donde el análisis se vuelve personal para ti y para tu familia. Los medios te dirán que es una disputa comercial más, otra pelea entre políticos que no te afecta, pero se equivocan completamente. El verdadero peligro de este jaque no es para el gobierno de Washington, sino para tu factura de la luz, para el precio de la gasolina que pagas cada semana en la estación de servicio y para la inflación que viene directo a tu mesa cada vez que vas al supermercado. Y todo se basa en un solo número que acaban de publicar y que nadie está analizando correctamente. Richard Wolff reveló este fin de semana la cifra exacta que lo cambia todo. El peso mexicano se ha fortalecido un 12% frente al dólar estadounidense en las últimas 3 semanas solamente. Esto no es casualidad ni fluctuación normal del mercado. Esto no es el mercado operando libremente según las fuerzas de oferta y demanda. Esto es el resultado directo y medible de la alianza estratégica México-Rusia que está redefiniendo el poder económico en todo el continente americano. Si no me crees, espera un momento. Mis fuentes dentro del Banco de México me entregaron 3 documentos clasificados que prueban este movimiento coordinado entre las dos naciones. El más importante de estos documentos lo analizaremos en profundidad más adelante en este video, pero primero necesitas entender la base histórica y económica de todo esto para comprender la magnitud real de lo que está sucediendo ante nuestros ojos. Bienvenidos a Alerta desde USA. Soy Richard Wolff, economista, profesor y analista, y hoy vamos a desmontar completamente la narrativa oficial que Washington quiere que creas sobre la relación entre México y Estados Unidos. Vamos a revelar con datos verificables por qué Claudia Sheinbaum tiene a Donald Trump contra las cuerdas sin posibilidad de escapatoria, cómo Rusia está usando estratégicamente a México como pieza clave en el nuevo orden mundial multipolar que está construyendo, y lo más importante de todo, qué significa cada uno de estos movimientos geopolíticos para tu pensión, tus ahorros, tu trabajo y el futuro económico de toda tu familia. Déjame ser absolutamente claro desde el principio para que no haya confusiones sobre lo que estamos discutiendo. Lo que está sucediendo en este preciso momento entre México, Estados Unidos y Rusia no es simplemente otra disputa diplomática como las que hemos visto docenas de veces en las últimas décadas. Es el principio visible del fin de la hegemonía estadounidense en su propio patio trasero, en el continente que Washington siempre consideró su zona exclusiva de influencia desde la doctrina Monroe de 1823. Y la ironía más grande de toda esta situación histórica es que Donald Trump, el hombre que prometió públicamente hacer grande a América otra vez con su famoso eslogan de campaña, está acelerando exactamente lo contrario con cada decisión que toma y cada amenaza que lanza. Hace exactamente 2 semanas, Trump amenazó públicamente a México desde el podio de la Casa Blanca con aranceles punitivos del 25% sobre todas las importaciones mexicanas sin excepción. Dijo con su estilo característico y agresivo que iba a cerrar completamente la frontera comercial si la presidenta Sheinbaum no cedía inmediatamente a sus demandas sobre control migratorio y combate al tráfico de drogas sintéticas.
Los medios estadounidenses aplaudieron como siempre lo hacen cuando un presidente republicano muestra lo que ellos llaman mano dura contra los vecinos del sur. Fox News celebró durante días y días la supuesta firmeza del presidente, presentándolo como un líder fuerte que finalmente pone a México en su lugar. Los asesores de Trump brindaron con champán caro en los salones de la Casa Blanca, pensando ingenuamente que el gobierno mexicano se arrodillaría y pediría perdón públicamente en cuestión de días, como había sucedido tantas veces antes con administraciones mexicanas anteriores que temían las represalias de Washington. Pero algo fundamental ha cambiado en la geopolítica mundial que estos asesores arrogantes no supieron ver venir. Claudia Sheinbaum no es Enrique Peña Nieto, ese presidente que firmó absolutamente todo lo que Washington le puso enfrente con tal de evitar confrontaciones incómodas y mantener una relación cordial con el vecino del norte. Tampoco es Andrés Manuel López Obrador en sus momentos de conciliación estratégica, cuando decidía no responder directamente a las provocaciones constantes de Trump durante su primer mandato presidencial para mantener la paz y evitar escaladas innecesarias. La presidenta de México respondió esta vez en menos de 24 horas con un contraataque coordinado en 3 frentes simultáneos que dejó a la Casa Blanca y al Departamento de Estado completamente sin palabras y sin opciones claras de respuesta efectiva. Primer frente del contraataque. Activó inmediatamente los canales diplomáticos con Moscú que su equipo de política exterior había estado preparando en absoluto silencio durante meses de negociaciones secretas lejos de las cámaras y los medios. Segundo frente. Convocó a una cumbre de emergencia virtual con los líderes de los principales países del BRICS para acelerar dramáticamente el proceso de entrada formal de México al bloque económico más importante del sur global, ese grupo de naciones emergentes que está desafiando abiertamente el orden económico occidental establecido después de la Segunda Guerra Mundial. Y tercer frente, quizás el más audaz y significativo de todos, anunció públicamente en una conferencia de prensa transmitida a todo el mundo que México está completamente listo y operativamente preparado para comenzar a comerciar en yuanes chinos y rublos rusos, eliminando gradual pero sistemáticamente al dólar estadounidense de las transacciones comerciales estratégicas del país. La verdad que absolutamente nadie te está contando en los medios convencionales de ningún país es que este movimiento triple estaba planificado meticulosamente desde hace más de un año completo. Mis fuentes de alta confiabilidad dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México me confirmaron en conversaciones privadas y protegidas que el equipo de transición de Sheinbaum había estado trabajando en un plan de contingencia extremadamente detallado desde mucho antes de las elecciones presidenciales estadounidenses de noviembre. Sabían con certeza analítica basada en datos de inteligencia que Trump volvería al poder tarde o temprano. Sabían que las amenazas arancelarias y migratorias vendrían inevitablemente como parte de su estrategia política hacia México, y se prepararon meticulosa y profesionalmente para este momento exacto con escenarios múltiples, respuestas calibradas y alianzas alternativas ya negociadas. Déjame explicarte esto con una analogía que cualquier persona puede entender fácilmente sin necesidad de conocimientos económicos avanzados. Imagina que tienes un vecino poderoso y abusivo que siempre ha controlado el grifo principal del agua de tu casa desde que tienes memoria. Cada vez que querías hacer algo en tu propia propiedad que a él no le gustaba por cualquier razón, simplemente te cerraba el agua y te dejaba completamente sin opciones más que ceder a sus demandas. Querías pintar tu casa de un color diferente al que él prefería. Te cerraba el agua hasta que cambiaras de opinión. Querías invitar a tu casa amigos o familiares que a él no le caían bien por sus propios prejuicios. Te cerraba el agua como castigo. Querías hacer negocios legítimos con alguien que él consideraba su enemigo personal, te cerraba el agua para presionarte. Así exactamente ha funcionado la relación entre Estados Unidos y México durante más de un siglo de historia compartida y desigual. Pues bien,
Lo que acaba de suceder con el blindaje ruso es que alguien instaló un segundo grifo completamente independiente en tu casa. Un grifo alternativo que tu vecino poderoso y abusivo no puede cerrar de ninguna manera porque simplemente no tiene acceso a él ni control sobre él. Y ese grifo nuevo no solo trae agua limpia y abundante, también trae petróleo para tu calefacción en invierno, gas natural para tu cocina y tu industria, tecnología avanzada para modernizar tu hogar y tu negocio, inversión de capital para expandir tus operaciones y respaldo de seguridad internacional por si tu vecino decide algún día ponerse violento y pasar de las amenazas verbales a las acciones físicas. Esa es exactamente la situación geopolítica que estamos presenciando en este momento histórico sin precedentes recientes. Pero espera, porque hay mucho más que necesitas saber para entender la magnitud completa de lo que está sucediendo. El blindaje ruso a México no es solamente un gesto simbólico de apoyo diplomático o una declaración vacía de solidaridad internacional entre dos gobiernos que comparten ciertas perspectivas sobre el orden mundial. Es algo mucho más concreto, cuantificable y transformador que eso. Documentos confidenciales obtenidos directamente del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia revelan que Moscú está preparando activamente un paquete de inversión directa de 15.000 millones de dólares estadounidenses para el sector energético mexicano solamente. Quiero que entiendas completamente la magnitud astronómica de esa cifra. 15.000 millones de dólares en inversión extranjera directa enfocada en un solo sector de la economía mexicana. Estamos hablando de la modernización tecnológica completa de las 6 refinerías de petróleo existentes actualmente en territorio mexicano, un proceso que aumentará su capacidad de procesamiento de crudo en aproximadamente un 40% según los planes preliminares que he podido revisar. Estamos hablando de la construcción desde cero de 3 nuevos oleoductos estratégicos de gran capacidad que conectarán los campos petroleros altamente productivos del sur del país, ubicados principalmente en los estados de Tabasco y Campeche, con los grandes centros industriales del norte mexicano en ciudades como Monterrey, Saltillo, Chihuahua y Ciudad Juárez, donde la demanda de energía crece cada año. Y estamos hablando de transferencia de tecnología nuclear rusa de última generación para la construcción de nuevas plantas de generación de electricidad limpia y eficiente que reducirán dramáticamente la dependencia histórica y costosa de México del gas natural importado desde Texas a través de gasoductos controlados por empresas estadounidenses que pueden cerrar el flujo en cualquier momento si Washington lo ordena. Y aquí viene lo verdaderamente importante para entender por qué este acuerdo específico es radicalmente diferente a cualquier otro que México haya firmado en toda su historia moderna como nación independiente. Este dinero ruso, estos 15.000 millones de dólares de inversión, no vienen acompañados de las condiciones draconianas y humillantes que siempre impone el Fondo Monetario Internacional cuando presta dinero a países latinoamericanos en dificultades económicas. No vienen con las exigencias neoliberales del Banco Mundial que sistemáticamente benefician a las grandes corporaciones estadounidenses y europeas a costa de los trabajadores y consumidores locales. No hay programas de austeridad obligatorios disfrazados de ajustes estructurales que fuercen al gobierno receptor a recortar pensiones de los jubilados que trabajaron toda su vida, a reducir presupuestos de educación pública y salud, a despedir empleados gubernamentales. No hay privatizaciones forzadas de empresas estatales estratégicas como Petróleos Mexicanos o la Comisión Federal de Electricidad, que han sido objetivos históricos de los inversionistas extranjeros y los gobiernos neoliberales mexicanos del pasado. No hay sometimiento humillante a las reglas económicas dictadas unilateralmente desde las oficinas del Departamento del Tesoro en Washington o desde las sedes del FMI y el Banco Mundial.
Es inversión directa bilateral negociada de igual a igual entre dos naciones soberanas, con términos genuinamente favorables para México como receptor de la inversión, diseñados específicamente para fortalecer la soberanía económica y energética del país, en lugar de debilitarla como tradicionalmente han hecho los préstamos e inversiones occidentales. Mucha gente bien intencionada en los comentarios de mi último video me escribió expresando su escepticismo comprensible sobre la viabilidad de esta alianza. Decían con preocupación legítima que Estados Unidos nunca permitiría algo así en su frontera sur inmediata, que la Agencia Central de Inteligencia intervendría secretamente como lo hizo brutalmente en Chile en 1973 para derrocar al presidente democráticamente electo Salvador Allende, o como lo hizo en Guatemala en 1954 contra el gobierno reformista de Jacobo Arbenz, o como lo hizo en decenas de otros países latinoamericanos durante las décadas oscuras de la Guerra Fría, cuando Washington derrocaba gobiernos y apoyaba dictaduras militares con total impunidad. Decían que habría consecuencias graves e inevitables, sanciones económicas devastadoras, presiones diplomáticas insoportables y posiblemente intervención militar encubierta para cualquier gobierno latinoamericano que se atreviera a desafiar tan abiertamente el orden hemisférico establecido por Washington y mantenido durante más de un siglo con sangre y fuego cuando fue necesario. Respeto profundamente esas opiniones y preocupaciones porque están basadas en una historia real y documentada de intervenciones estadounidenses brutales en América Latina que costaron miles de vidas y décadas de desarrollo perdido para nuestros pueblos. Pero aquí está la prueba irrefutable de por qué esa lógica histórica del pasado ya no aplica de la misma manera en este caso específico y en este momento histórico particular que estamos viviendo. Estados Unidos en 2026 ya no tiene la capacidad operativa, los recursos financieros disponibles, ni el capital político internacional necesario para intervenir impunemente en otros países como lo hacía rutinaria y exitosamente en el siglo XX cuando era la única superpotencia indiscutida del planeta. La guerra prolongada y costosísima en Ucrania, que ya lleva casi 3 años completos sin un final visible en el horizonte a pesar de las promesas de victoria rápida, ha consumido cantidades astronómicas de recursos militares, financieros y diplomáticos estadounidenses que ahora hacen falta desesperadamente en otras partes del mundo, donde los intereses vitales de Washington están siendo desafiados simultáneamente por múltiples actores. China, mientras tanto, está expandiendo agresivamente su influencia económica, política, tecnológica y militar en Asia Oriental, donde disputa la hegemonía regional con Estados Unidos, en África subsahariana, donde financia infraestructura y extrae recursos naturales, en el Medio Oriente, donde ha mediado acuerdos históricos como la reconciliación entre Arabia Saudita e Irán, y en toda América Latina, donde ofrece préstamos e inversiones sin las condiciones humillantes del FMI. Todo esto sucede a un ritmo acelerado que Washington simplemente no puede contener con sus recursos actuales dispersos en demasiados frentes simultáneos, compitiendo por atención y presupuesto. Y lo más importante de todo para entender la debilidad estructural actual de Estados Unidos, la economía interna estadounidense está más frágil y vulnerable que en cualquier momento desde la Gran Depresión devastadora de los años 30, sostenida artificialmente por niveles de deuda pública matemáticamente impagables y por una confianza internacional en el dólar como moneda de reserva mundial que se erosiona visiblemente cada día que pasa con cada nuevo acuerdo de comercio en monedas alternativas. La deuda nacional de Estados Unidos supera oficialmente los 34 billones de dólares según las cifras más recientes publicadas por el Departamento del Tesoro estadounidense. Quiero que intentes visualizar esa cantidad porque es genuinamente difícil de comprender para el cerebro humano que evolucionó para manejar números mucho más pequeños. 34 billones es el número 34 seguido de 12 ceros adicionales. Para ponerlo en una perspectiva más tangible que puedas relacionar con tu vida cotidiana, considera esto. Si empezaras hoy mismo a contar $1 por segundo sin parar nunca para nada,
contando las 24 horas del día sin dormir, los 7 días de la semana sin descanso, los 365 días del año sin vacaciones, te tomaría más de 1 millón de años completos llegar a contar hasta 34 billones de dólares. Es una cifra verdaderamente incomprensible en términos humanos normales. Cada ciudadano estadounidense vivo en este preciso momento, incluyendo los bebés recién nacidos que llegaron al mundo esta misma mañana en algún hospital de Los Ángeles, Nueva York, Chicago o cualquier otra ciudad, debe personalmente más de $100,000 de esa deuda nacional que sigue creciendo cada segundo que pasa porque el gobierno federal gasta más de lo que recauda en impuestos. El gobierno federal de Estados Unidos actualmente gasta más dinero cada año fiscal únicamente en pagar los intereses acumulados de esa deuda astronómica que en todo el presupuesto combinado del Departamento de Defensa, que es por mucho el presupuesto militar más grande del mundo entero. Piensa en eso por un momento. Pagan más en intereses a los tenedores de bonos que en aviones de combate, portaaviones, soldados, bases militares y todo el aparato de guerra combinado. Y la Reserva Federal, el banco central más poderoso e influyente del planeta que determina el costo del dinero para toda la economía global, está completamente atrapada en una trampa sin salida posible. Si sube las tasas de interés significativamente para controlar la inflación persistente que erosiona el poder adquisitivo de las familias trabajadoras, provoca automáticamente una recesión económica devastadora, quiebras bancarias masivas como las que vimos en 2023 y un aumento del desempleo que genera malestar social. Pero si baja las tasas para estimular la economía y crear empleos, la inflación se dispara nuevamente fuera de control y el dólar pierde valor aceleradamente frente a otras monedas. Si te quedas conmigo durante todo este análisis completo, te mostraré más adelante el mapa detallado de los estados estadounidenses específicos que quedarán más expuestos y económicamente vulnerables a las consecuencias directas de esta guerra comercial que Trump está iniciando irresponsablemente contra México sin medir las consecuencias para su propio país. Y te adelanto algo que probablemente te sorprenda cuando lo veas. Son precisamente los estados agrícolas e industriales del medio oeste americano, estados como Iowa, Wisconsin, Michigan, Ohio y Pensilvania, que votaron masivamente por Donald Trump en las últimas 2 elecciones presidenciales. Sus propios votantes más leales serán paradójicamente los más perjudicados económicamente por las políticas comerciales agresivas que él implementa supuestamente para beneficiarlos. Déjame explicarte ahora con todo el detalle necesario por qué todo esto que puede parecer geopolítica distante y abstracta, discusiones entre gobiernos lejanos sobre temas complicados, importa concretamente y directamente para tu vida diaria, para tu familia, para tu trabajo actual, para tus ahorros, para tu futuro económico y el de tus hijos, porque los efectos de estos movimientos diplomáticos y comerciales llegan inevitablemente directo a tu bolsillo, aunque los medios corporativos no te lo expliquen claramente porque no les conviene que entiendas. Cuando el dólar estadounidense se debilita frente al peso mexicano, como está sucediendo visiblemente ahora mismo en los mercados de divisas, las remesas que envían millones de trabajadores mexicanos desde Estados Unidos a sus familias valen significativamente más cuando llegan a México y se convierten a pesos para gastarse localmente. Piensa en los números concretos y reales que afectan a familias reales. Una familia humilde y trabajadora en algún pueblo pequeño de los estados de Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Zacatecas, Puebla o Veracruz, que depende económicamente de recibir $300 mensuales enviados puntualmente por un familiar que trabaja duramente en restaurantes, construcción, agricultura o limpieza, en ciudades como Los Ángeles, Chicago, Houston, Nueva York, Dallas
o cualquier otra ciudad estadounidense con población mexicana significativa ahora puede comprar más productos básicos con ese mismo envío mensual gracias al peso más fuerte. Pueden comprar más tortillas frescas en la tienda del pueblo para alimentar a toda la familia, más frijoles negros y arroz para las comidas diarias de los niños, más medicinas esenciales en la farmacia local para el abuelo diabético o la abuela con presión alta, más útiles escolares para que los hijos puedan seguir estudiando y preparándose para un futuro mejor, más materiales de construcción para reparar finalmente el techo de la casa antes de que llegue la temporada de lluvias, más ropa nueva para los niños que están creciendo. Eso es poder adquisitivo real y completamente tangible, llegando directamente a las comunidades rurales mexicanas más pobres que más lo necesitan para sobrevivir y salir adelante, sin pasar por intermediarios gubernamentales potencialmente corruptos que históricamente se quedan con una parte sin las comisiones abusivas de bancos comerciales y casas de cambio que durante décadas han explotado sistemáticamente a los migrantes cobrándoles porcentajes excesivos por el simple servicio de transferir su dinero ganado con sudor. Cada punto porcentual que sube el peso mexicano frente al dólar estadounidense significa literalmente más comida en la mesa de millones de familias mexicanas de escasos recursos que dependen de esas remesas para sobrevivir mes a mes. Pero hay algo absolutamente crucial que no te han dicho en ningún medio sobre las implicaciones económicas más amplias y estructurales de este fortalecimiento sostenido del peso mexicano frente al dólar. El peso más fuerte y estable también significa automáticamente que las exportaciones mexicanas de productos manufacturados se vuelven más competitivas en precio en todos los mercados internacionales del mundo, no solamente en el mercado estadounidense que ha sido tradicionalmente el destino principal. Las fábricas modernas y eficientes ubicadas en los corredores industriales de ciudades como Monterrey, Guadalajara, Querétaro, Aguascalientes, San Luis Potosí, León, Celaya, Saltillo y muchas otras pueden ahora producir automóviles de alta calidad, electrodomésticos sofisticados, componentes electrónicos de precisión, dispositivos médicos, partes aeroespaciales y miles de otros productos manufacturados a costos de producción significativamente más bajos que sus competidores directos en fábricas estadounidenses, europeas o asiáticas que tienen costos laborales y operativos más altos. Las grandes empresas automotrices alemanas de renombre mundial como Volkswagen, Audi, Mercedes-Benz y BMW tienen plantas de manufactura enormes y modernas establecidas en territorio mexicano desde hace décadas. Las japonesas reconocidas como Toyota, Honda, Nissan y Mazda también operan instalaciones masivas de producción en México. Las coreanas emergentes como Hyundai y Kia están expandiendo agresivamente su presencia manufacturera en suelo mexicano cada año con nuevas inversiones millonarias. Y absolutamente todas estas corporaciones multinacionales están moviendo más y más producción a México cada año que pasa, trasladando líneas de ensamblaje completas desde otros países, precisamente porque el análisis de costo-beneficio es claramente superior en México comparado con cualquier otra ubicación disponible en todo el hemisferio occidental para manufactura de exportación. México tiene abundante mano de obra calificada con salarios competitivos. Tiene infraestructura industrial moderna con parques industriales de primer nivel. Tiene acceso privilegiado a 2 océanos para exportar a cualquier parte del mundo. Tiene tratados de libre comercio firmados y vigentes con más de 50 países en todos los continentes. Tiene estabilidad política bajo un gobierno que defiende activamente los intereses industriales nacionales. Y ahora tiene respaldo geopolítico de potencias alternativas a Estados Unidos que reduce el riesgo de presiones externas arbitrarias. Y Donald Trump lo sabe perfectamente bien porque sus propios asesores económicos más competentes se lo han explicado repetidamente con gráficos detallados, presentaciones de PowerPoint elaboradas y memorándums técnicos que detallan los riesgos. Los informes clasificados y confidenciales con todos los números y proyecciones están físicamente sobre su escritorio en la oficina oval de la Casa Blanca.
Las cifras son absolutamente irrefutables para cualquiera que las analice objetivamente sin sesgos políticos. Pero su ego narcisista desmedido y su necesidad psicológica de proyectar fuerza ante sus seguidores no le permiten admitir públicamente jamás que sus amenazas arancelarias son completamente contraproducentes para los intereses económicos reales de Estados Unidos y especialmente dañinas para sus propios votantes de clase trabajadora que él dice representar y defender. Mis fuentes de alta credibilidad y acceso dentro del Departamento de Comercio de Estados Unidos me confirmaron en conversaciones confidenciales recientes que hay pánico real y creciente entre los funcionarios de carrera en los pasillos del poder en Washington. Los asesores económicos más serios y profesionales de la administración Trump, aquellos que realmente entienden de números, modelos económicos y proyecciones estadísticas y no solo de retórica política vacía para las cámaras de televisión, le presentaron un informe clasificado de máxima prioridad la semana pasada. Este informe interno mostraba con proyecciones econométricas extremadamente detalladas, basadas en modelos probados, que los aranceles del 25% sobre todos los productos mexicanos tendrían un efecto boomerang absolutamente devastador para la economía doméstica estadounidense, causando daños mucho peores y más duraderos que cualquier perjuicio que pudieran infligir a la economía mexicana que supuestamente buscan castigar y presionar. Los números proyectados del informe son genuinamente aterradores para cualquier consumidor estadounidense que depende de productos mexicanos importados, que son muchos más de los que la mayoría imagina. Los precios de los automóviles nuevos fabricados y ensamblados en Estados Unidos subirían en promedio $8,000 adicionales por vehículo, porque la industria automotriz estadounidense depende críticamente de autopartes mexicanas importadas para completar sus líneas de ensamblaje. Las transmisiones, los arneses eléctricos, los asientos, los tableros, los sistemas de frenos y cientos de otros componentes críticos cruzan la frontera múltiples veces durante el proceso de manufactura integrada. Un automóvil familiar promedio que hoy cuesta $35,000 en un concesionario estadounidense costaría $43,000 o más después de los aranceles, sacándolo del alcance de millones de familias de clase media. Los aguacates mexicanos, que representan más del 80% del consumo estadounidense, los tomates rojos maduros perfectos para ensaladas, las fresas dulces y jugosas que los niños adoran, los pepinos frescos y crujientes, los pimientos de todos colores, las cebollas blancas y moradas, los limones ácidos, los mangos tropicales y docenas de otras frutas y verduras frescas que los estadounidenses comen todos los días en sus ensaladas, sus tacos, sus hamburguesas, sus desayunos saludables y sus cenas familiares, se volverían artículos de lujo completamente inaccesibles para las familias trabajadoras de clase media y baja que ya luchan para llegar a fin de mes. Y la inflación general de precios al consumidor, esa misma inflación persistente que Trump prometió solemne y repetidamente controlar y reducir durante toda su campaña electoral más reciente, se dispararía completamente fuera de cualquier control, alcanzando niveles no vistos desde la crisis inflacionaria de los años 70, erosionando el poder adquisitivo de absolutamente cada familia estadounidense independientemente de por quién votaron o dónde vivan. Ya vimos en detalle la jugada inicial magistral de la presidenta Sheinbaum en el complejo tablero geopolítico internacional. Pero el verdadero problema estructural de fondo no es solamente la respuesta mexicana bien coordinada y estratégicamente brillante, sino fundamentalmente quién está sentado actualmente en la Casa Blanca, tomando las decisiones y los intereses económicos particulares que ese gobierno realmente representa y defiende detrás de la retórica populista. Este es precisamente el dato más revelador que prueba de manera irrefutable la desconexión total, absoluta y vergonzosa entre la retórica populista de Donald Trump, cuidadosamente dirigida a su base electoral de clase trabajadora,
y la realidad económica brutal y cruel que enfrentan cotidianamente millones de familias trabajadoras estadounidenses todos los días cuando van al supermercado, pagan sus facturas, llenan el tanque de gasolina o intentan ahorrar algo para el futuro. La alianza estratégica profunda entre México y Rusia que estamos presenciando desarrollarse no surgió espontáneamente de la nada en las últimas semanas o meses como reacción improvisada a las amenazas de Trump. Tiene raíces históricas genuinas que se remontan varias décadas atrás en el tiempo, hasta los años de la Guerra Fría, cuando México mantuvo valientemente relaciones diplomáticas normales con la Unión Soviética a pesar de las presiones constantes del gobierno estadounidense, y cuando la Ciudad de México fue refugio para revolucionarios y exiliados políticos de toda América Latina, perseguidos por dictaduras apoyadas por Washington. Pero estas raíces históricas se aceleraron dramáticamente en los últimos 3 años gracias a una convergencia perfecta de múltiples factores geopolíticos, económicos y diplomáticos que llegaron simultáneamente al punto de maduración. Para entender completamente por qué Vladimir Putin y el Kremlin están apostando tan fuerte por México como socio estratégico prioritario en el hemisferio occidental, necesitas comprender la gran estrategia global de Rusia y cómo Moscú visualiza concretamente el mundo multipolar que está construyendo pacientemente pieza por pieza desde hace más de una década con determinación y recursos. Rusia, bajo el liderazgo de Putin, está edificando sistemática y deliberadamente un nuevo orden internacional alternativo al que dominó Estados Unidos desde 1945. Un mundo genuinamente multipolar donde Estados Unidos ya no dicta unilateralmente las reglas del juego para todos los demás países. Un mundo donde los países del llamado sur global, esas naciones de Asia, África, América Latina y el Medio Oriente, que representan la inmensa mayoría de la población mundial, pero han sido históricamente marginadas y explotadas, finalmente tienen alternativas reales, viables y atractivas al sometimiento económico tradicional impuesto por Washington y sus instituciones financieras como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que durante décadas funcionaron como brazos de la política exterior estadounidense. Un mundo donde el concepto de soberanía nacional significa algo más concreto y defendible que un mero concepto vacío repetido mecánicamente en discursos diplomáticos de ocasión, mientras en la práctica los países pequeños y medianos obedecen dócilmente lo que ordena el imperio so pena de enfrentar sanciones, golpes de Estado o invasiones. Y México, por su posición geográfica absolutamente única e irrepetible en el mapa mundial, es sin ninguna duda la pieza más valiosa y estratégicamente significativa en ese tablero de ajedrez geopolítico global que Putin está reorganizando metódicamente movimiento tras movimiento. Piénsalo detenidamente y considera objetivamente estos datos verificables. México comparte más de 3.200 kilómetros de frontera terrestre directa con Estados Unidos, la economía individual más grande del mundo occidental y la potencia hegemónica del hemisferio. Es actualmente el socio comercial número 1 de esa economía estadounidense en volumen total de intercambio bilateral, habiendo superado tanto a China como a Canadá en los últimos 2 años para ocupar esa posición privilegiada. Tiene acceso soberano directo a 2 de los océanos más importantes del mundo, el Pacífico al oeste y el Atlántico al este a través del Golfo de México, lo que le permite comerciar libremente con Asia, Europa, África y toda Sudamérica sin depender de canales marítimos ni estrechos estratégicos controlados por potencias potencialmente hostiles a sus intereses. México posee reservas probadas y cuantificadas de recursos naturales críticos para la economía del siglo XXI. Petróleo crudo en aguas profundas y someras del Golfo de México, gas natural abundante en la cuenca de Burgos en el noreste, depósitos masivos de litio en el estado de Sonora que son esenciales para fabricar las baterías de los vehículos eléctricos del futuro, cobre en cantidades industriales, la mayor producción de plata del mundo entero que domina el mercado global
y yacimientos confirmados de tierras raras que son absolutamente indispensables para toda la tecnología moderna, desde teléfonos celulares hasta turbinas eólicas y misiles guiados de precisión. Y México tiene una población total de más de 130 millones de personas. Una población notablemente joven con una edad promedio de apenas 29 años comparada con 38 años en Estados Unidos y más de 45 en muchos países europeos, una población cada vez más educada con universidades públicas y privadas que gradúan anualmente más ingenieros y técnicos calificados que las instituciones estadounidenses. Una fuerza laboral dinámica que puede competir exitosamente con cualquier otra del planeta entero en términos de productividad, calidad y costo. Cuando el gobierno de Rusia decide blindar estratégicamente a México con inversiones multimillonarias, acuerdos comerciales preferenciales y respaldo diplomático en foros internacionales, no está actuando por caridad internacional ni por altruismo geopolítico desinteresado, ni por simpatía ideológica con el gobierno de izquierda de Sheinbaum. Putin y sus asesores están haciendo fríamente lo que consideran la inversión estratégica más inteligente, más rentable y más transformadora de toda la década para los intereses nacionales de largo plazo de la Federación Rusa. Están posicionando deliberadamente una ficha extremadamente poderosa y valiosa exactamente en el corazón geográfico mismo del imperio estadounidense, directamente en su frontera sur inmediata, precisamente en la zona que Washington siempre consideró arrogantemente su patio trasero exclusivo, donde ninguna otra potencia externa podía entrar a jugar. Vladimir Putin, con toda su vasta experiencia acumulada durante décadas, primero como oficial de inteligencia del KGB soviético y luego como estadista al frente de una de las principales potencias nucleares del mundo, entiende claramente algo fundamental que los estrategas arrogantes de Washington parecen haber olvidado completamente en su soberbia imperial acumulada tras décadas de dominio prácticamente indiscutido después del colapso soviético. El poder real, efectivo y duradero en el siglo XXI ya no viene principalmente de los portaaviones nucleares, ni de los bombarderos estratégicos de largo alcance, ni de los misiles intercontinentales con cabezas nucleares múltiples, ni de las 800 bases militares esparcidas por todo el planeta en más de 70 países. Esas son herramientas del siglo XX, instrumentos de una era que está terminando, activos que cuestan fortunas astronómicas mantener operativos y que ya no garantizan automáticamente resultados políticos favorables como lo hacían antes. El poder verdadero, el que realmente cuenta y perdura en nuestra era presente, viene de las alianzas económicas duraderas basadas genuinamente en el beneficio mutuo de las partes, de los flujos comerciales estables que enriquecen a ambos socios, de quien controla efectivamente el acceso a los recursos naturales críticos que mueven la economía global moderna, de quien puede ofrecer mejores términos de intercambio y más respeto soberano a los países que buscan desarrollarse y prosperar sin tener que arrodillarse ante ningún imperio. Y aquí es precisamente donde la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo demuestra ante los ojos del mundo entero que es una estadista mucho más astuta, más calculadora, más estratégicamente sofisticada y más efectiva en la práctica de lo que todos sus críticos dentro y fuera de México jamás imaginaron remotamente posible cuando asumió el cargo presidencial el 1 de octubre de 2024. Y aquí está lo verdaderamente importante para cerrar este análisis extenso. Tienes dos opciones claras frente a ti y quiero conocer tu opinión personal. ¿Tú qué piensas después de escuchar todo esto? Déjame en los comentarios la letra A si crees que México está haciendo absolutamente lo correcto al buscar alianzas alternativas con Rusia, China y los países del BRICS, defendiendo su soberanía nacional frente a las amenazas de Trump. O la letra B si crees que esta estrategia es demasiado arriesgada y México debería buscar reconciliación con Estados Unidos. ¿Cuál fue el momento más importante para ti? ¿Fue cuando hablamos del fortalecimiento del peso y las remesas? ¿O cuando revelamos la desdolarización del Banco de México?
Pon el momento exacto junto con tu letra. Si valoraste este análisis, dale like para que esta verdad llegue a más personas. Suscríbete a Alerta desde USA y activa la campana para no perderte la verdad que Washington oculta. En mi próximo análisis revelaremos cómo Trump busca aliados desesperadamente, pero nadie responde. El aislamiento de Estados Unidos es total. Suscríbete para ver ese análisis urgente. Esto ha sido Richard Wolff para Alerta desde USA. La verdad que otros ocultan, nosotros la revelamos. Nos vemos en el próximo video. Pero antes de despedirnos, déjame profundizar en algo que muchos de ustedes me han preguntado en videos anteriores. Las consecuencias reales y tangibles de todo esto para el ciudadano común, tanto mexicano como estadounidense. Porque mira, es muy fácil hablar de billones de dólares, de alianzas geopolíticas, de movimientos diplomáticos en tableros internacionales, pero lo que realmente importa al final del día es cómo todo esto afecta la vida de la gente normal que trabaja, que paga impuestos, que cría hijos, que sueña con un futuro mejor para su familia. La presidenta Sheinbaum no está jugando estos movimientos diplomáticos por ego personal ni por ideología abstracta. Lo está haciendo porque entiende perfectamente algo que muchos gobiernos mexicanos anteriores olvidaron o ignoraron deliberadamente, que la dependencia económica excesiva de un solo socio comercial, por muy grande y poderoso que sea, es una vulnerabilidad estratégica inaceptable para cualquier nación que aspire a ser verdaderamente soberana y libre. Durante décadas, México apostó todo su desarrollo económico a la integración con Estados Unidos. El Tratado de Libre Comercio de 1994 prometía prosperidad compartida, desarrollo conjunto, beneficios mutuos. Y en muchos aspectos cumplió esas promesas. Las exportaciones mexicanas crecieron exponencialmente, la inversión extranjera fluyó en cantidades históricas, millones de empleos manufactureros se crearon en las ciudades industriales del norte y el Bajío, pero esa misma integración creó una dependencia peligrosa. Cuando la economía estadounidense estornudaba, México se resfriaba gravemente. Cuando Washington decidía cambiar las reglas del juego unilateralmente, México tenía que aceptar o sufrir las consecuencias. Cuando un presidente estadounidense como Trump decidía usar el comercio como arma política, México quedaba expuesto y vulnerable. Lo que Sheinbaum está construyendo ahora es exactamente lo contrario de esa dependencia tóxica. Es diversificación estratégica, es tener opciones. Es poder sentarse en la mesa de negociación sabiendo que si Estados Unidos no ofrece términos justos, hay otros socios dispuestos a hacerlo. Y eso cambia fundamentalmente la dinámica del poder entre ambos países. Piensa en esto desde la perspectiva de un empresario mexicano que exporta aguacates a Estados Unidos. Antes de la alianza con Rusia y el acercamiento al BRICS, ese empresario dependía completamente del mercado estadounidense. Si Washington imponía aranceles o barreras fitosanitarias arbitrarias, ese empresario perdía su negocio, sus trabajadores perdían sus empleos, las comunidades agrícolas de Michoacán perdían su sustento. Ahora ese mismo empresario tiene opciones reales. Puede exportar a China, donde la clase media emergente de 500 millones de personas está desarrollando rápidamente el gusto por el aguacate mexicano y tiene el poder adquisitivo para pagarlo a buen precio. Puede exportar a Rusia, donde las sanciones occidentales han creado un mercado hambriento de productos agrícolas de alta calidad que antes venían de Europa. Puede exportar a India, donde 1.400 millones de personas representan un mercado potencial casi ilimitado para cualquier producto alimenticio. Esa diversificación no elimina la importancia del mercado estadounidense, que seguirá siendo crucial para la economía mexicana durante décadas, pero sí reduce la vulnerabilidad, sí aumenta el poder de negociación, sí permite decir no cuando las condiciones son inaceptables, y lo mismo aplica en el sentido inverso para los consumidores estadounidenses, aunque ellos probablemente no lo entienden todavía. Estados Unidos también se benefició enormemente de la integración económica con México.
Los precios bajos de productos mexicanos importados mantuvieron la inflación bajo control durante décadas. Las fábricas estadounidenses pudieron competir globalmente gracias a componentes mexicanos de alta calidad y bajo costo. Los consumidores estadounidenses disfrutaron de frutas y verduras frescas todo el año a precios accesibles gracias a la agricultura mexicana. Cuando Trump amenaza con destruir esa relación comercial, no está castigando a México, está castigando a sus propios ciudadanos, está subiendo los precios de todo lo que compran, está reduciendo la competitividad de las empresas estadounidenses, está creando las condiciones para una espiral inflacionaria que empobrecerá a las familias trabajadoras que supuestamente quiere ayudar. La ironía es casi cómica si no fuera tan trágica. Permíteme ahora hablar brevemente sobre el contexto histórico más amplio, porque lo que estamos presenciando no es un evento aislado, sino parte de una transformación global que lleva gestándose décadas. El orden internacional que Estados Unidos construyó después de la Segunda Guerra Mundial estaba basado en premisas que ya no existen. Fue diseñado para un mundo donde Estados Unidos producía la mitad de todo lo que se fabricaba en el planeta, donde el dólar era la única moneda creíble para el comercio internacional, donde la devastación de Europa y Asia dejaba a América como la única potencia industrial intacta, donde la amenaza soviética unificaba a Occidente bajo el liderazgo indiscutido de Washington. Ninguna de esas condiciones existe ya en 2026. China se convirtió en la fábrica del mundo y ahora está ascendiendo rápidamente la cadena de valor hacia tecnologías avanzadas. Europa se reconstruyó y unificó hasta convertirse en el mercado común más grande del planeta. Rusia se recuperó del colapso soviético y reconstruyó su capacidad militar e industrial. India emerge como potencia demográfica y tecnológica. Brasil lidera la integración sudamericana. Indonesia representa a una Asia del sudeste cada vez más asertiva.